Bueno, que el Señor les bendiga, estimados hermanos. El Señor ha puesto un tema que he estado meditando toda esta semana y es un tema acerca de nuestra vida cotidiana, de lo que nosotros podemos, creo que está apagado, uno, dos, ahora sí, de lo que nosotros podemos vivir en este tiempo, de lo que nosotros podemos mirar y mirar nuestra condición, cómo está nuestra alma. Y el tema que he estado meditando toda esta semana es acerca de los hábitos que nosotros tenemos. Porque hay hábitos, no sé si es la batería o que se apaga, se enciende, se apaga. Los hábitos que nosotros tenemos, porque hay hábitos buenos. No solamente me estoy refiriendo a los inconversos, sino que también a nosotros los cristianos. Tenemos hábitos buenos, pero también hay hábitos que no son buenos, que son malos, que también están en nuestra vida. Por eso quisiera tocar este tema. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra hábito o qué es un hábito? Yo buscando en el diccionario encontré esta respuesta: el resultado de una acción que repetimos frecuentemente. Eso es un hábito. El resultado de una acción que nosotros estamos repitiendo frecuentemente. Ahora bien, ¿cómo se establece ese hábito? Puede ser buen hábito o mal hábito. Por ejemplo, lo bueno y lo malo se fortalece con la práctica. Lo bueno y lo malo se fortalece practicando. ¿Cómo nosotros o cómo se establece ese hábito o cómo se afirma? Según las estadísticas, para que un hábito se afirme en una persona o se establezca en una persona, debe de pasar entre los 18 días en esa repetición a 2 meses. Encontramos que ya se establece como un hábito en una persona. Dos. Ya se establece como un hábito en una persona a llegar a los 2 meses con la repetición. Ya se hace lo que es un hábito. Y estaba meditando en esto. Bueno, hay buenos hábitos, por ejemplo, en la vida natural, en la vida que nosotros estamos viviendo. Uno de los buenos hábitos que encontré es como vivir o tener una dieta balanceada. Ese es un buen hábito. Tener una dieta balanceada. Otro de los buenos hábitos, pensando en este tema, es el ejercicio. Aunque Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, sino el espiritual, pero también el ejercicio corporal en nuestro cuerpo, también ese es un buen hábito, porque estamos hablando de los hábitos. Es un buen hábito hacer un poco de ejercicio. También encontré dormir bien. Hablaba el hermano en ese texto: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová Dios, me haces vivir confiado. Estamos confiados, ¿por qué? Porque estamos en paz, confiado en Él, porque Él protege y Él cuida de nuestras vidas. Entonces vemos dormir bien. Aproximadamente se dice que para que una persona pueda descansar bien, tiene que dormir mínimo 8 horas. Y el horario que se pone es entre las 9:30 en adelante. Dormir 8 horas aproximadamente, ese es un buen hábito para vivir una vida pues tranquila. También habla limitar el tiempo de los aparatos electrónicos. Limitar el tiempo, porque nosotros podemos pasar mucho tiempo en los aparatos electrónicos y se dice que cuando uno pasa mucho tiempo en los aparatos electrónicos o cuando los mantiene uno encendido, bueno, para dormir bien se dice que no hay que usar el aparato electrónico 1 hora antes de dormir, porque eso dice que activa una hormona y esto produce estrés y ansiedad. Claro, hay gente que está así y media vez alumbra el teléfono, ya, eso causa, dice, activa la hormona del estrés y de la ansiedad. Y está pendiente del teléfono y esto incluso se le puede ir hasta el sueño. Se le va la hora de dormir y ya media vez se le fue la hora de dormir, pasan horas y horas pensando. ¿Por qué? Entonces por eso este es un buen hábito, limitar el tiempo de los aparatos electrónicos, pero también hay malos hábitos. Y uno de los malos hábitos que apunté acá es mismo la adicción al teléfono, la adicción a los celulares. Porque viéndolo bien, hermanos, se convierte en una adicción. Y esto lo podemos ver a veces en los niños, en nuestros hijos.
Esto es como cuando un adicto a la droga está que tiembla, que necesita la droga y hasta que la tiene, se calma. A veces los niños están así inquietos hasta que les damos nuestros teléfonos, se relajan. Y esto se convierte en una adicción que atrapa las vidas, encierra la mente en un aparato y no puede ir más allá, porque no solo uno se encierra cuando está metido en un cuarto, en su habitación, meditando, no, es peor estar metido tanto tiempo en un aparato electrónico. ¿La tecnología es mala? No, si nosotros sabemos usarla. ¿Podemos pasar mucho tiempo en un aparato electrónico? Claro, cuando estudiamos la palabra o leemos o escuchamos un mensaje de un hermano, claro, lo estamos utilizando para bien, pero no el exceso, porque esto perjudica nuestra salud. Otra del mal hábito, de uno de los malos hábitos, es el desorden. El desorden, por ejemplo, que esté todo tirado. El desorden dice que, según las estadísticas, según la gente que sabe estas cosas, afecta la salud mental, el desorden. Cuando está todo, bueno, ahora en los cuartos de los muchachitos hay cosas tiradas por todos lados. Y el desorden, según pues las estadísticas, afecta la salud mental. Comprar por entretenimiento también es un mal hábito. A veces hay personas que compran cosas, pero no las necesitan. Realmente no necesitan estas cosas, pero las compran porque por entretenimiento, porque no hay o que comprar. Ando en la tienda, se me antojó algo, lo compré. Pero necesitaba algo, eso que compré, no. Entonces a veces nosotros la finanza pues la manejamos un poco mal, comprando cosas que nosotros no las necesitamos. Hay personas que tienen cantidad de cosas y no las usan y las tienen guardadas. ¿Y qué va a pasar cuando esta persona ya no esté en esta vida? Pues eso se quedó y se quedó para alguien más. Se quedó para alguien más y a veces derrochan lo que tanto le costaba a una persona y nunca disfrutó. Comprar por entretenimiento es un mal hábito. Otro mal hábito es pasar anclados en el pasado. Pasar mucho tiempo pensando en el pasado, vivir de glorias pasadas, que el pasado ya no lo vamos a recuperar. O proyectándose al futuro también es un mal hábito. Pensar mucho en el pasado y proyectarme en el futuro, porque si yo estoy en el pasado y en el futuro no vivo el presente. No vivo el presente, porque la Biblia dice que no os afanéis por el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. No sabemos el día de mañana. Entonces, ¿por qué vamos a pasar mucho tiempo? Claro, es bueno pensar en el futuro y nosotros pues amamos, anhelamos lo más importante que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero pensando lo que yo voy a hacer de aquí al siglo, no se sabe si yo voy a vivir hasta ese tiempo. Entonces, pasar mucho tiempo pensando, proyectándome al futuro o pensando que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, pues ¿qué hubiera pasado? Pues lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo el tiempo porque no vivo ni en el pasado, no vivo ni en el pasado ni en el futuro, sino que, y también desperdicio lo que es el presente. Estos son los malos hábitos, que un hábito, bueno, un hábito se convierte, es similar a una costumbre, y estos son los malos hábitos y los buenos hábitos que yo he podido encontrar. Pero hay hábitos espirituales, y quiero hablar de 5 hábitos espirituales, y ahora sí vamos a entrar en materia en la palabra del Señor. En Marcos capítulo 1, verso 35. Este es el primer hábito que yo quiero mencionar. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice así la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El consejo nos da el Señor Jesucristo. El ejemplo nos da el Señor Jesucristo. ¿De quién se está tratando? Del Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro. Cuando se dice la palabra muy de mañana, se está refiriendo entre las 3 y 4 de la mañana. Se levantaba el Señor y se iba a adorar. ¿Y qué dice? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El primer hábito espiritual es pasar más tiempo con el Señor, pasar a solas con el Señor. Por eso dice el Señor Jesucristo, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros, este es un buen hábito espiritual. Irnos a solas. Yo una costumbre que, bueno, que desde que comenzó la pandemia, me programé por un par de años
que siempre que venía de trabajar, yo no sé si mi esposa se dio cuenta, siempre que venía de trabajar, yo siempre llegaba unos minutos más tarde a la casa. Porque siempre apartaba un tiempo a solas y me iba a un lugar donde en la compañía han hecho un lugar de meditación que está como en la tierra, así que no solo se ve para arriba y está pared, pared y pared. Hay meditation, no sé cómo, pero ellos lo hicieron para meditar. Entonces yo siempre que venía de trabajar, a veces en la nieve, a veces estaba todo lleno de nieve, pero yo ahí me hincaba y oraba al Señor y meditaba y pasaba tiempos con el Señor. Lo digo para la gloria del Señor. Lo hacía de lunes a viernes por aproximadamente 3 años y eso me ayudó muchísimo en el crecimiento espiritual. Eso me ayudó muchísimo conectarme con el Señor, pensar en Él, orar y meditar y deleitarme en su presencia, a solas, donde uno no escucha ruido de nada, no escucha a nadie. En ese momento hay muchos que dicen que poner o tal vez una música instrumental de una alabanza, cuando aquí alabanza que le dice levanto mis manos aunque no tenga fuerza, como una instrumental, y meditar en el Señor, conectarnos con el Señor, eso ayuda, eso es un buen hábito espiritual para mantener una relación espiritual sana con el Señor. Este es el primer hábito y eso lo hacía el Señor muy oscuro, muy temprano en la mañana. Él dice que se iba al desierto a orar a solas. Él oraba a buena mañana. Ese es un buen hábito espiritual. Porque cuando nosotros oramos al Señor, nosotros hablamos con el Señor. Hay hijos que, bueno, hablamos con nuestros padres y a veces nos tomamos una hora hablando con el Padre. Pero estamos hablando con el Padre Celestial. Por lo tanto, a través de la oración, entre menos oro, menos comunión tengo con mi Padre. Entre menos oro, menos hablo con mi Padre. Pero entre más oro, más hablo con mi Padre. Debemos deleitarnos con el texto que decía mi esposa, deleitarnos en Jehová. Y Él dice que Él nos va a dar las peticiones que nosotros habramos hecho. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me dice el Señor? Lo primero que yo tengo que hacer es deleitarme en Él, para que Él me conceda las peticiones de mi corazón. Deleítate en Jehová, y claro, y luego el Señor hace la segunda parte. Deleitarnos nosotros en Él, y Él concede las peticiones de nuestro corazón, lo que nosotros le pedimos a Él, pero primero tenemos que deleitarnos en Él, para que Él nos pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Ahora, la oración no es que voy a orar y me va a dar un sueño y que yo voy a estar durmiendo orando. La oración nosotros debe ser un deleite porque estamos hablando con el Señor. A veces no estamos hablando con alguien que nos va a dar nos va a aburrir, no, sino que estamos hablando con Dios. Esto no acontecía en el Antiguo Testamento, solo cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año en el día del Yom Kippur, en el día del perdón, él entraba, ofrecía sacrificio y que decía cuando salía al final la oración sacerdotal: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce su rostro sobre ti, tenga misericordia y ponga en ti paz. Era la oración que se hacía una vez al año el sumo sacerdote, pero nosotros ahora podemos entrar a la mismísima presencia de Dios y poder hablar con el Creador, poder hablar con nuestro Dios. En Filipenses, o sea, no es orar de mala gana. En Filipenses capítulo 1, verso 3, Filipenses capítulo 1, verso 3, mire cómo oraba el apóstol Pablo. Y aquí hay un dato que a veces nosotros lo leemos y lo pasamos por alto, pero no lo detenemos a meditar lo que dice realmente el texto. Filipenses capítulo 1, verso 3, en adelante dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4, siempre, otra vez, en todas mis oraciones, rogando, ahí está la palabra clave, con gozo por todos vosotros. Cuando nosotros oramos, debemos orar con gozo. Cuando nosotros rogamos algo al Padre, debemos hacerlo con gozo. ¿Y cómo lo hacía el apóstol Pablo? No es que lo hacía con desganado, con mala gana, o voy a orar por este hermano porque me pidió oración haciéndolo de mala gana. No, dice: siempre que oro por vosotros, lo hago gozoso. Y esa es la actitud que debe de tener todo creyente. Cuando oramos y estamos orando por mi hermano, debemos de hacerlo con una actitud gozoso, porque sabemos que Él nos va a dar las peticiones, siempre encerrando su voluntad conforme a lo que nosotros hayamos pedido. Este es el hábito de estar un tiempo a solas con Dios. Este es el primer hábito. Estar un tiempo a solas con Dios. Segundo hábito espiritual: estar en comunión con otros hermanos, hablando espiritualmente.
porque nosotros también los edificamos estando juntos con otros hermanos. Y aquí voy a coger el texto que está de Lucas, primero, Lucas, el primer consejo de Lucas, del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16, y luego vamos a ir a un texto conocido de Hebreos 10, 25. ¿Qué dice Lucas 4, capítulo 4, verso 16? Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Este es el ejemplo que Dios nos ha dado. Un día de reposo, él llega, entra a la sinagoga, dice conforme a su costumbre. Y cuando pasamos ya a Hebreos 10:25, que ahí está el texto clave, Hebreos 10:25, dice, no dejando, este es un texto muy conocido, que qué casualidad que este texto no lo escuchamos, no lo hemos escuchado en los textos, ¿verdad? Que se dicen en la mañana. Y este es un texto bastante conocido. Creo, si no me equivoco, el hermano Mateo creo que lo dijo en una ocasión, me parece, pero creo que no, casi no se dice en la sección de versículos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto creen que ese día se acerca? ¿De cuál día se está refiriendo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día se está acercando. Entonces, no dejémonos de congregar. Dice, pero alguien puede decir, bueno, entiendo los hermanos de la plataforma, cuando un hermano está enfermo, cuando un hermano le queda, por ejemplo, tenemos al hermano Samuel, no sé si está ahí, bueno, ahí está, no sé si escucha, está lejos. Se entiende, está escuchando. Se entiende porque está lejos. Pero en este contexto que se escribió no existía la tecnología. ¿Qué está diciendo? No dejen de ir a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. No dejen de ir a la iglesia. En este tiempo no existía nada de tecnología. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchos no iban al templo, no iban a las sinagogas, pero porque era una costumbre de ellos. No, yo tengo comunión con Dios y no voy a ir ¿pero qué? ¿Cuál es el mandato de Dios? Ir a la iglesia, no dejando de congregarnos. Ese es el segundo hábito que el Señor nos dice a nosotros en esta palabra. Nosotros somos ovejas de su prado, dice las Escrituras. Nosotros somos la grey de Cristo. Nosotros somos una manada, pequeña manada, le llamó también el Señor Jesucristo a sus discípulos, creo que fue cuando le dijo pequeña manada. Si nosotros somos ovejas, las ovejas siempre andan en manada. ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiere que nosotros estemos siempre unidos. Dios quiere que nosotros estemos juntos. ¿Y cómo yo voy a tener una relación buena con un hermano si no voy a la iglesia? Si no voy a la casa de Dios. Por eso dice, no dejen de congregarse. Porque cuando nosotros nos congregamos, también nos deleitamos, disfrutamos, alabamos al mismo Dios. Porque tenemos algo en común y eso en común es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, estando juntos, ese es el mandato que Dios nos da. Y este es un hábito espiritual. Este es el segundo hábito espiritual, que es el de no dejarnos de congregar. Pero hay un tercero y es el sumergirse en su palabra. En sumergirse en su palabra. Y vamos a ir a Juan capítulo 5. Bueno, escribí el capítulo, pero no el versículo. Aquel que dice, escudriñad las escrituras. Sí, 39, 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra clave aquí es escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? No solamente leer, porque leer es una cosa y escudriñar es otra. Ir más allá de la letra. Meditar en la palabra del Señor. Pasar tiempo en su palabra, meditar, detenerme. Y medito lo que el texto me está diciendo. Entonces, el tercer hábito espiritual es sumergimiento en su
palabra, porque lo principal en una congregación, sé que la alabanza es un fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. La alabanza es una expresión de amor hacia Dios, pero el centro tiene que ser siempre la palabra del Señor. Y muchos hoy en día, bueno, hay algunas iglesias que ya no hay púlpito. Ya no hay púlpito, porque han sacado lo que es la palabra del Señor. Y todo se monta como un show, y eso es lo que vende hoy en día. Endulzarle los oídos a la persona. Eso es lo que vende, el show, la música, el entretenimiento. Pero ¿dónde queda la palabra del Señor? La palabra del Señor es la base de toda congregación. Nosotros, todo lo que nosotros escuchamos, podemos vivir, todo tenemos que filtrarlo a través de la palabra del Señor para saber, no importa quién, no importa que, bueno, Walter Gómez está en el púlpito, sí, pero yo voy a ver si en verdad lo que el hermano Walter está diciendo. Yo tengo, bueno, no es algo práctico usar los aparatos electrónicos, porque, como decía un hermano, que una vez él iba a predicar y se le arruinó la tablet. Dijo, yo tuve que orar mucho y el Señor me puso un tema, porque en el momento que yo encendí la tablet, se me apagó y se trabó todo y ya nunca más volvió a encender. Entonces, acostumbrémonos a usar la palabra del Señor, a usar la Biblia, porque a veces estamos sacando la Biblia poco a poco. Estamos sacando la Biblia y esto no nos beneficia. Porque la palabra del Señor tiene que ser el centro de toda congregación. Predica la palabra, le decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. La gente antes se metía en la palabra del Señor, se metía en sus páginas, buscaba qué hacía Daniel cuando le vino la promesa, cuando le vino el ángel Gabriel, y dice que él sabía que ya le faltaba poco para salir del cautiverio y él meditaba, dice, y él escudriñaba donde estaba escrito todo, él se metía en la palabra del Señor. La gente de antes, bueno, yo no soy tan de muchos siglos atrás, pero yo miraba unas estadísticas que la gente se quería devorar la Biblia. Tener una Biblia era un privilegio, tener la Biblia, cómo entró la palabra del Señor, cómo entró la Biblia, las primeras Biblias que empezaron a salir en la imprenta de Gutenberg, creo que fue en Alemania, donde fue la primera imprenta. Cuando pasaron las Biblias, la pasaban la pasaban como traficando Biblia, por usar esta palabra, que lo vamos a entender, a España, y había un señor llamado Juanito, que él en los odres del vino metía Biblias, pero al final de cuentas se dieron cuenta que él hacía esto y lo mataron. Así llegó la palabra del Señor a nosotros, muchos mártires protegiendo la palabra del Señor, y nosotros no podemos tenerla en un estante lleno de polvo, con tela araña. La palabra del Señor es para usarla. Aquí tenemos todo el consejo de Dios, está aquí en la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos de meternos en la palabra del Señor. ¿Saben algo? Mi mamá no sabía leer. Mi mamá aprendió a leer en la palabra del Señor. Nadie le enseñó. Se empezó a meter en la Biblia y empezó a leer. Y ahora mi mamá entiende muy bien lo que es la Biblia. El Señor le enseñó incluso a leer. Que cuando una persona no sabe leer es como ciego. Ve las letras pero no entiende nada, como aquel que iba en aquel carruaje leyendo el pergamino de Isaías 53, pero bueno, yo no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Hasta que Felipe va y le explica, ¿y qué pasó? Se convirtió, se bautizó, y luego este hombre fue a predicarle a los suyos. Entonces, cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor, el Señor nos habla a través de su palabra. Porque la Biblia no es como una revista, sino que es la mismísima palabra del Señor. Este es un libro vivo. Y es para usarlo, no para tenerlo en un lugar alzado, sino que es para usarlo. Este es el tercer hábito, sumergirnos en la palabra del Señor, porque lo que convierte el alma es la exposición de la palabra del Señor, es lo que convierte el alma. Cuarto hábito, el hábito de ser generosos, el hábito de ser generosos, el hábito de servir. Dice el Señor en su palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos dejó el ejemplo incluso lavándole los pies a sus discípulos. El Señor siempre se preocupó por los demás. Y como nosotros, hay gente que dice, pero ¿en qué voy a servir al Señor? ¿Cómo yo puedo servir al Señor sirviendo a los demás?
Sirviendo a los demás, nosotros servimos al Señor. Porque dice, cuando tú le diste de beber a uno de mis pequeños, cuando tú le diste de vestir, tú le diste de comer, cuando tú lo hiciste por ellos, a esto de mis pequeños, a mí me lo hiciste, dice en el libro del Apocalipsis, en el día del juicio. Cada acción de un creyente hacia el prójimo, servir al Señor, pero también servir al prójimo, y cada acción hacia el prójimo, estamos sirviendo al Señor, lo estamos haciendo a Él. Por eso, si servimos, debemos de hacerlo esperando nada a cambio. Cuando nosotros damos algo, no tenemos que esperar que esa persona nos dé algo, porque este puede ser un error, esto se nos puede volver en contra. Cuando yo doy algo y espero que me den un aplauso o que me den algo, esto se me vuelve en contra, porque ¿qué pasa cuando esa persona ya no me da eso? Entonces dijo alguien en una ocasión, la única manera, la única forma de uno nunca sentirse ofendido por nadie es no esperar nada de nadie, sino todo de nuestro Dios. Amén. Así, si nosotros no damos algo y no esperamos nada de nadie, nunca nos vamos a ofender. Pero si esperamos algo de alguien y no nos da, es que no me saludó mi hermano, no me saludó mi hermana y ya se montó, bueno, es que está enojada conmigo y tal vez, nada de eso. Entonces pueden ser pensamientos que el enemigo puede meter en nuestra cabeza. Entonces esto es el hábito de ser generosos en la iglesia, también con lo que el Señor ponga en nuestro corazón, también porque la iglesia pues se mantiene por medio de las ofrendas. Hay que ser realistas, hay que pagar la luz, hay que pagar muchas cosas, y el mantenimiento, bueno, ese deseo lo pone siempre el Señor en nuestro corazón. Por ejemplo, yo puedo dar testimonio con los hermanos de la célula en Conérico, y algo que nos ha venido muy bien es que hemos sido unidos en este aspecto de siempre dar. Y yo sé que la iglesia Yonke es una iglesia, no es por pasarle la mano a ustedes y darle una palmadita, no, han sido bien generosos, porque esto uno lo puede ver, hay que tener visión espiritual, esto uno lo puede ver, cómo funciona, qué es lo que hace el hermano, y aquí veo que cada quien pues hace siempre algo. Y los hermanos en Yonke miraba, acababa de recién convertida nuestra hermana Imex y nuestro hermano Gregor, ellos no tenían nada y siempre ella lo que hacía era un pastel, o trataba siempre de llevar algo a las reuniones. Y el hermano pues compraba aquí, hacía unos chicharrones, y a veces cuando yo los hacía en la casa, hermano, tenga, mire, para los gastos. Entonces nosotros siempre, a veces el hermano Nilsson me daba, hermano, tenga para cubrir esto. Entonces nosotros después de las reuniones teníamos un momento de comunión y compartíamos como lo hacía la iglesia primitiva, que dice que comían el pan, partían el pan, claro, de la cena del Señor, pero también se refiere también que ellos lo hacían también en las casas, también la comida, y lo hacían, dice, con dos cosas, con sencillez y humildad en sus corazones. Así participaban. Y esto es bonito, la generosidad, cuando nosotros estamos unidos, cuando somos una sola piña, esto siempre va a tener fruto, porque eso es lo que le agrada al Señor. Ese era el cuarto punto. Y el quinto punto, porque creo que ya el tiempo, no sé ni a qué horas empecé, pero creo que ya el tiempo se me está yendo. El quinto punto es el hábito, y aquí hay una palabra un poco confusa, un poco para pronunciarla, el hábito de procrastinar. ¿Han escuchado esa palabra? Procrastinar. Este es un hábito malo. Es dejar algo muy importante para después. Algo que esto es esencial en mi vida. Esto yo lo necesito, pero lo voy a dejar para después. Lo dejo para mañana. Aunque sea necesario en nuestra vida, aunque lo necesitemos, pero dejarlo para mañana, cuando la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. No hay que dejar las cosas para el día de mañana, porque todo tiene su tiempo a la perfección. Para ir terminando, vamos a Éxodo, capítulo, miren lo que pasó aquí en Éxodo, capítulo 14, verso 15. Éxodo 14, verso 15. Y este texto lo han puesto como contradicción a Isaías 33, 3, creo que es 33, 3. No, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué dice acá en Éxodo 14, 15? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Y quién lo dijo el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No era tiempo ya de orar. ¿Qué hace Moisés? Moisés se pone a orar, pero no era el tiempo, ya no es tiempo de orar.
Es tiempo de avanzar, es tiempo de marchar. ¿Por qué clamas a mí? Eso, el Señor ya le ha dado las instrucciones a Moisés, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se pone a orar, clama a Dios y Dios le dice, ¿pero por qué clamas a mí? Porque ya no era tiempo de orar, sino que era tiempo de avanzar. Y esto, en lo personal se lo digo, yo lo entendí clarísimamente desde el momento que tomamos la decisión en septiembre del año pasado, después del picnic que nosotros, lo dije ayer, después de que nosotros tuvimos el picnic en la playa, nosotros fuimos a Palm Beach, hablamos con algunos hermanos para reunirlos ya todos los sábados. Bueno, algún grupito estuvo de acuerdo. Nos empezamos a reunir todos los sábados después de Palm Beach en las casas. Ayer estuvimos en el picnic. Vamos a Palm Beach el próximo sábado. Y después de Palm Beach nos empezamos a reunir en el templo. No es casualidad. Dios lo tenía todo preparado. Exactamente un año completo nos tuvo el Señor en los hogares. Y ahora vamos al templo. Porque es tiempo de entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No solamente orar, sí, clamar. Esa es la conexión que nosotros tenemos. Es el cordón umbilical de un niño o una madre que cortándolo antes de tiempo, pues o muere el niño o muere la madre. Entonces ese es el cordón umbilical, la oración que nosotros tenemos con el Padre. Pero a veces es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar, es tiempo de comenzar, es tiempo de tomar decisiones. Cuando llegue el tiempo, hay que tomar decisiones. Y no dejar para mañana, como dije al principio, lo que podemos hacer hoy. Ahí mismo atrás del capítulo 14. Éxodo capítulo 8, versos 9 y 10. Solo quisiera leer estos dos versículos. Éxodo 8, 9 y 10. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿qué dijo Faraón? Mañana. Éxodo 8:10. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Qué pasó aquí? Moisés le dice, Moisés, él le dice al faraón, ora a Dios para que quite esto de las ranas, la plaga de las ranas. ¿Y qué dijo faraón? Mañana, pues, si yo tengo una plaga y sé que el Señor me la puede quitar, yo no tengo que decir, quítamela mañana. ¿Por qué el faraón no dijo hoy? Entonces, él dijo mañana y decidió dormir una noche más con las ranas. ¿Qué les parece? Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del ser humano. Nosotros, cuando hay momento de actuar, debemos de actuar. Debe ser hoy porque no sabemos el día de mañana. Y pasar mucho tiempo también anclados en el pasado, eso no nos va a ayudar porque ya eso es pasado, eso nada más queda en la memoria. Hay tiempo, hoy es el tiempo, hoy en este domingo, si hay algo que cambiar, hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de meditar. Ya no hay más tiempo de pasar con las ranas, sino que es tiempo de cambio. Si hay que perdonar, es tiempo de perdonar. Hoy, porque no sabemos el día de mañana. ¿Qué pasa si una persona tiene un problema con algún hermano y si ese hermano se fue a la presencia del Señor, se quedó con eso? El hermano se fue, pero yo quedé con eso y nunca arreglamos este problema. Es tiempo de dejar todo en las manos del Señor, porque a veces nosotros nos ponemos cargas innecesarias, a veces nosotros vivimos pensando en muchas cosas, a veces nosotros incluso se nos quita el sueño por ansiedad, pero es tiempo de dejarlo todo en las manos del Señor, porque Él hoy está aquí en este lugar. Entreguémosle toda Él dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entreguémosle todo al Señor en sus manos, que Él sabe hacerlo perfectamente mejor que cada uno de nosotros. Estos son los 5 hábitos. Los voy a repetir, los 5 hábitos que el Señor ha puesto en mi corazón. Hábitos espirituales. Número 1 es un tiempo de pasar a solas con Dios. Cada uno de nosotros debe de apartar un tiempo y estar a solas con nuestro Padre Celestial. El número 2 es no dejarnos de congregar. Asistamos siempre a la congregación, vayamos siempre a la iglesia, pero lo más importante de todo esto es ser un ejemplo. Porque yo no me puedo parar aquí en este púlpito y decir, hermanos, hay que ir a la congregación.
Pero primero tengo que hablarme yo mismo. Walter, tienes que ir a la congregación y luego tengo la autoridad de decirle a los hermanos, hermanos, vayamos a la congregación, vayamos a la iglesia. No dejarnos de congregar. Punto número 3, sumergirnos en la palabra del Señor, escudriñar las escrituras, meternos en las palabras del Señor, en la palabra del Señor. ¿Qué pasaría si el gobierno dijera, corto la tecnología? Nadie va a usar instrumentos electrónicos. Vamos a decomisar todas las Biblias. Pero si la Biblia está en nuestra cabeza, si la Biblia está en nuestra mente, he peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe, por lo cuanto tengo la corona de justicia. A Pablo le dieron de todo, a Pablo fue azotado, a Pablo, ¿qué es lo que no le hicieron al apóstol Pablo? Pero una cosa no le pudieron quitar y fue la fe. He guardado la fe. Y eso es lo que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón, la fe. Guardar la fe sin importar lo que venga, sin importar que vengan persecuciones. Sabemos que Él nos librará de la hora de prueba que ha de venir a todas las naciones, nos dice la palabra del Señor. Sumergirnos en la palabra. Cuarto hábito espiritual, ser generosos, servir al Señor, pero también al prójimo, porque cuando lo hacemos con el prójimo, lo estamos haciendo también para el Señor. Y como quinto, como último, es actuar, no dejar las cosas para el día de mañana, sino que actuar, de ponerlo todo en las manos del Señor y hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo hoy, porque no conocemos el día de mañana. Estos son los 5 hábitos espirituales que el Señor ha puesto en mi corazón para poderlo traer aquí a la congregación y para predicarme a mí mismo que hay áreas que nosotros debemos de mejorar, hay áreas que nosotros debemos de crecer. Nadie, incluso el apóstol Pablo dice, yo no creo que no lo he alcanzado todavía, sino que una cosa hago, olvidando lo pasado y viendo el porvenir, siguiendo al frente. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Seguir al frente y no limitarnos, sino que dejar que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. No limitar al Señor, sino que el Señor haga todo lo que tiene que hacer en nuestra vida. Cortar todo aquello que tiene que cortar. El ego, cuántas cosas, ¿verdad? La carnalidad, todo esto que tiene que ser desterrado de raíz del creyente y vivir en el Espíritu y veremos siempre la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga.